Vamos a hacer un estudio de Masejet Avodat Zará 17b y continuamos con la 18. Nos ubicamos en una época donde los romanos estaban dominando en Judea y estaban haciendo persecuciones muy hostiles, muy violentas contra los judíos, en particular contra aquellos que vivían una forma propiamente judía, enseñaban Torá y se enseñaban con los sabios. En algunas ocasiones era de una manera muy particularmente maligna ese ensañamiento. Y tenemos aquí que dicen que fueron atrapados por la justicia, entre comillas, romanas, Rabí Elazar ben Parta y Rabbi Hanina, el hijo de Teradón. Y entonces le dijo Rabí Elazar ben Parta a Rabbi Hanina ben Teradón, le dijo: feliz eres tú, afortunado, que fuiste atrapado solamente por un crimen de acuerdo a la ley romana. Pobre de mí, que fui atrapado por 5 crímenes. Y le dijo Rabbi Hanina: el feliz eres tú, el afortunado eres tú, que tu acusación es por 5 crímenes. Yo, que solamente soy acusado por un crimen, no tengo la salvación que vas a tener tú. Y le dice también: porque te salvarás, porque tú te dedicaste a estudiar y a enseñar, a difundir Torah y también a las buenas acciones. Pero yo solamente me dediqué a estudiar y difundir Torah. Una gran diferencia está diciendo Rabbi Hanina ben Teradón, que aquel que estaba dedicado al estudio y enseñanza de Torah, pero aparte al Gemilut Hasadim, a las buenas obras, al amor al prójimo, ese estaba salvado, no en un término teológico, salvado en el sentido práctico de la palabra. Y sin embargo, él, que era uno que se había dedicado exclusivamente al estudio y difusión de la Torah, no tenía esta salvación. Y ahí aparece un comentario de Rabuna que dice: todo aquel que se dedica exclusivamente al estudio de la Torá se parece a uno como que no es fiel seguidor de un Dios verdadero, del Dios verdadero, y trae un párrafo del libro de Crónicas. Y entonces está diciendo, acá mismo esta enseñanza, que no hay que dedicarse solamente al estudio de la Torá, sino también hay que acompañarla por las buenas acciones, por un ejercicio práctico de lo que el conocimiento de Torá implica. Si nos quedamos solamente en teoría, es como si no tuviéramos realmente confianza en el Eterno, no fuéramos leales a Él. Luego vuelve la Gemara y pregunta: ¿acaso alguien tan genial, tan verdadero como Rabbi Hanina ben Teradón no se había dedicado a actos de caridad? ¿No era un hombre que hacía bondades? Sí, también ya fue enseñado en otra oportunidad que se lo tomaba a él como un ejemplo de alguien a quien se le podía confiar la plata que se juntaba para la caridad. Entonces se dice, sí, pero en realidad él no hacía caridad, se lo ponía como un ejemplo de una persona confiable, que era una persona honesta, no que él mismo hiciera actos de caridad. Y dicen también más adelante: ¿pero acaso no se ha enseñado que Rabbi Hanina ben Teradón una vez se había confundido con unas monedas que eran para dar la caridad específica de Purim, pero que las distribuyó de otra manera, y que después hizo un gasto para hacer la tzedaká correspondiente? Y entonces, ¿qué dicen? Que él sí efectivamente hizo este acto, pero como era un hombre muy rico, no daba la suficiente plata. O sea, su caridad era bastante limitada para las posibilidades económicas que él tenía. Por lo tanto, se consideraba como si no hubiera hecho lo suficiente. Entonces, luego la Gemara vuelve al tema de los crímenes supuestos cometidos contra Roma de Rabbi Elazar ben Parta, y se nos dice que lo habían acusado de 2 cosas: de ladrón y también de enseñar Torah. Y entonces, en su defensa, Rabbi Elazar, con mucha inteligencia, dice: muy extraño que me acusen de las 2 cosas. O uno es un sabio en el crimen, pero no es un sabio de Torah. O uno es un sabio de Torah, pero no es un sabio en crimen. No puede ser un criminal que sea un sabio de Torah, ni puede ser un sabio de Torah que sea criminal. O sea, si son las dos acusaciones están mal. Y de esa manera Rabbi Elazar quería salir de este brete en que lo habían puesto
con una acusación falsa, que era la de ladrón. No era ladrón, realmente enseñaba Torá, pero él quería zafar de la justicia romana, demostrándoles cómo estaban en una contradicción. Entonces vienen y le dicen, sí, pero está bien, quizás no seas ladrón, pero ¿por qué te llamaban rabino? Y él contestó, sí, yo era rabán, que quiere decir maestro, yo era rabán de los tejedores. Y por eso me decían rabino. No es rabino de Torah, era rabino, maestro de los tejedores. Y entonces ahí le hicieron toda una prueba a ver si sabía realmente tejer o no. Y de una manera, digamos, cercana al milagro o con mucha astucia, el Rabbi Elazar ben Parta pudo zafar también de esta trampa que le ponían. No tenía idea, pero tuvo la suficiente habilidad o la ayuda del cielo para zafar. Y entonces los dijeron los romanos, ¿por qué tú no quisiste ir a una casa de idolatría? Si no eres rabino, si eres simplemente un tejedor, ¿por qué no fuiste a una casa de idolatría? Y él le dijo, pues soy un anciano y tenía miedo que entre la muchedumbre me fueran a aplastar y que me fueran a hacer algo, yo qué sé, fue por una cuestión de seguridad. Y ellos le dijeron, no nos suena, es muy raro que vos digas eso. Y entonces justamente apareció alguien diciendo, miren que de la casa de idolatría hubo como una estampida y murió alguien aplastado. Y ahí entonces dijeron, guau, parece que tenía razón este hombre, Elazar ben Parta, que en su precaución de no ir a esa casa de idolatría. Entonces, luego que le están buscando la vuelta para condenarlo, le dicen que él había liberado a un esclavo a la manera judía y que no era siguiendo las leyes romanas, sino leyes de la Torá. Y acá él dice que es todo mentira, pero hay testigos que se ponen en su contra. Entonces ocurre un milagro, aparece Eliahu Anabí disfrazado de un noble romano y dan vueltas para un lado, vueltas para otro, termina el testigo siendo enviado lejos y ya no vuelve, y por eso no tienen un caso en contra de Elazar ben Parta y finalmente fue liberado. Pero luego los romanos trajeron a Rabbi Hanina, hijo de Teredón, para el juicio y le dijeron, hemos sabido que tú te has ocupado de enseñar y difundir la Torá y eso es un crimen muy grave. ¿Y qué dijo Rabbi Hanina ben Teradión? Les dijo, eso es una gran verdad porque Dios me lo ha ordenado. Y como no buscó la vuelta, no se declaró inocente ni nada, enseguida lo declararon culpable y que debería morir abrazado por el fuego. Y también sentenciaron a muerte a su esposa que fuera decapitada. Y a una de sus hijas la declararon culpable, vamos a ver de qué, y la llevaron a un prostíbulo para que estuviera ahí esclava en un prostíbulo. Y la Gemara explica que todos estos castigos tienen un motivo también espiritual, no solamente la búsqueda de los romanos de hacerle el mal a Rabbi Hanina y su familia, sino también había un motivo espiritual, algo que llevó a esto. Entonces dicen, ¿cuál fue el pecado de Rabbi Hanina? Y era que él decía el nombre privado, secreto de Dios con todas las letras. Y eso está declarado que es una pena de muerte por siendo quemado. Pero en realidad se preguntan cómo puede ser que una persona tan sabia haya dicho esto, que no era posible que cometiera un pecado así. Entonces, los que nos enseñan es que él en realidad lo que hacía era decirlo de manera pública cuando enseñaba, pero no era lo correcto hacerlo igual. Su intención era buena, pero no era así como había que hacerlo. No se debería pronunciar el nombre de Dios, el nombre inefable, ese que no decimos, ni siquiera conocemos, sino que eso debe ser dicho solamente en privado o cuando es el momento oportuno por el Cohen Gadol en el templo. Entonces, de esa manera, cuando decía el nombre enseñando el Torah de la manera esta, se convirtió en culpable. No era algo malo que estaba haciendo en sí mismo, sino que fue el hacerlo en público y no en privado. Y su esposa, ¿por qué fue condenada a ser decapitada? Y era porque ella sabía lo que estaba haciendo su marido y en vez de decirle que no lo hiciera más, en vez de estar indicándole que no era lo correcto,
ella se quedó callada y no le dijo nada. Y entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Que si una persona, sabiendo que el otro está equivocado, no lo corrige, está también cometiendo un pecado. ¿Y por qué la hija fue condenada a algo tan horrible como ser esclavizada en un prostíbulo? Y nos cuentan que ella estaba andando un día por la calle y lo vieron unos importantes hombres romanos y dijeron, qué lindo que camina esta chica, y ella como que se empezó a pavonear, caminó como mucho más sexy, y entonces, siguiendo con el método Midá que neged Midá, que desde el cielo castigan una medida con una medida similar, es así como ella se comportó de una forma poco digna para una chica de familia espiritual, iba a tener también un castigo poco digno como estar en un prostíbulo. Haciendo un spoiler, más adelante nos cuenta la Gemara que en realidad ella encontró una forma de seguir siendo pura, de haber sido intocada, y terminó siendo liberada por su propia familia que le quedó viva. Pero no lo vamos a contar en este momento. Y nos termina diciendo en esta parte de la Gemara que cuando los tres, luego del juicio, salieron condenados, cada uno pronunció una frase que estaba en el Tanaj, como aceptando su castigo, como estando en paz con Dios a pesar de que iban a morir o ser tratados de una forma tan horrible. Ahora nos va a contar la Gemara cómo fue que encontraron a Rabbi Hanina ben Teradión y lo acusaron. Nos cuenta que cuando se enfermó Rabbi Yossi, hijo de Kisma, Rabbi Hanina ben Teradión lo fue a visitar, era su maestro, y le dijo, Hanina, hermano mío, no debes seguir haciendo lo que estás haciendo, porque si no, te atraparán los romanos y te matarán. Ellos no tienen ninguna piedad por nuestro pueblo. Han destruido el templo, han matado gente muy piadosa, son gente muy maligna, y si seguís en tu conducta, Dios no te va a salvar. Y entonces, ¿qué le dice Rabbi Hanina? Le dice, de los cielos me van a proteger, van a tener piedad de mí. Y Rabbi Yossi ben Kisma le dice, yo te estoy diciendo cosas razonables, te estoy hablando con entendimiento, con sentido. No me digas que del cielo te van a salvar, porque no va a ser así. No estamos en una época de misericordia. Te acabo de decir, se destruyó el templo, se murieron miles de nuestros hermanos. No es así. Entonces, no me extrañaría que ellos te atraparan, te condenaran y te hicieran morir quemado junto a un Sefer Torah, cosa que efectivamente pasó. Y entonces le dice Rabbi Hanina a su maestro, le dice, ¿y tendré un mundo venidero? ¿Pasaré a una buena vida en el mundo venidero? Y entonces le pregunta a Rabbi Yossi ben Kisma, ¿acaso hay algo a favor tuyo que nos pueda servir como una indicación de que sí, que así es? Y entonces ahí le cuenta la historia que mencionamos un poquito antes, de que cuando en Purim confundió las monedas que eran dedicadas para los pobres y que al final él sacó de su propio dinero para darle a los pobres, los necesitados. Entonces le contesta el sabio que sí, que tendrá una porción en el mundo venidero, una gran porción por este acto de bondad. Notemos que estaba poniendo en riesgo su vida enseñando Torah de forma pública cuando era un crimen terrible que los romanos habían decretado que no podían hacer los judíos. Y sin embargo acá su maestro Rabbi Yossi le dice que por esto, por dar el dinero a los pobres en Purim, era que tenía su lugar asegurado en el mundo venidero. Son cosas para tomar en consideración. No estamos profundizando, simplemente lo estamos leyendo, explicando, pero tomémoslo en consideración. Y pasaron unos pocos días hasta que murió Rabbi Yossi ben Kisma. Y entonces gente importante de los romanos que estaban en la zona fueron a su velorio, a su entierro, y cuando volvían, ¿a quién encontraron enseñando Torah de forma pública? A Rabbi Hanina ben Teradión. Y entonces mandaron inmediatamente a apresarlo. Y como vimos, lo condenaron a muerte, y fue una muerte terrible, porque lo pusieron en una hoguera, lo envolvieron en un Sefer Torah,
pero para que su muerte fuera más atroz, alrededor de su pecho le pusieron algodones, lana, material que absorbe agua, con agua, para que fuera una muerte mucho más lenta y mucho más atroz. Le dijo su hija: tengo que verte de esta manera morir tan horrible. Y él le dice: hija mía, estoy viendo cómo se quema el Sefer Torah conmigo, y si fuera que yo me estuviera quemando solo, sería una cosa mucho peor, pero sabiendo que estoy siendo quemado con el Sefer Torah, entonces estoy seguro que todo este dolor, todo este insulto que le estaban haciendo a la Torah, está siendo también como haciéndome merecedor a una retribución mucho mayor en el más allá. Mis pecados en este mundo son perdonados. Sus alumnos le decían: maestro, ¿qué estás viendo? Y él les decía: estoy viendo el Sefer Torah quemándose, el pergamino quemándose, y sus letras se van volando a los cielos. Y entonces ellos le dicen: abrí tú también tu boca, que el fuego te entre, así morís más rápido. Y él, ¿qué les dijo? Él les dijo: yo voy a dar mi vida cuando sea el momento, no voy a apresurar que esto termine más rápido. Y entonces uno de los verdugos que estaban ahí le dice: si yo aumento el fuego para que mueras más rápido y te saco la lana esta embebida en agua para que tu muerte sea más veloz, ¿me prometés que voy a tener un lugar junto a ti en el mundo venidero? Y él le dice: sí. Y entonces el verdugo le dice: prométemelo, y el Rabbi Hanina le se lo promete. Y entonces le sacó las cosas estas que lo mantenían con vida, aumentó el fuego y murió. Y ahí mismo saltó al fuego también el verdugo y murió. Y entonces se escuchó una voz que salía de los cielos y dijo: tanto Rabbi Hanina ben Teradion como su verdugo son recibidos en la vida del porvenir por toda la eternidad. Y entonces, cuando escuchó esto, Rabbi Yehuda Nasi, llorando, decía: hay gente que se gana su mundo venidero con toda una vida de dedicación y sacrificio, y hay otros que lo ganan en un instante, tal como hizo el verdugo. Si llegaste hasta aquí, te voy a pedir que me digas qué fue lo que más te impresionó de este relato, que en qué punto te quedas como una enseñanza vital para tu vida, qué quieres comentar. Ponlo aquí en los comentarios, comparte, suscríbete y nos estaremos viendo. Shalom y bendiciones.